Hola, buenas noches a todos. Oye, quería consultar sobre los almuerzos de sábado y domingo, ¿van incluidos? ¿Hay que llevar? No, no están incluidos. Ya, esa era mi Ojalá, duda. ojalá estuvieran incluidos, pero no lo están. Ya, Hagamos un vale. asado, hagamos un asado allá. Andrés, Hola, buenas noches. Andrés por acá. Este es mi primer día del curso porque los dos primeros días estaba en turno de trabajo y no podía conectarme. Una consulta, Gonzalo. ¿Las clases grabadas dónde quedan para ponerme al día? hemos tenido un poco de problema con eso, pero gran parte es el compromiso de que al momento de asumir el ingreso del curso es la responsabilidad de asistencia a clase. ¿Ya? Estamos viendo si es que las clases se pasan esta semana o la próxima. Sin embargo, las presentaciones se están pasando en simultáneo a través de un drive. Ya, perfecto. ¿Y ese drive están todas las personas que están en el correo agregada? No, está en el link de WhatsApp. Está en el grupo de WhatsApp. Estuve en un grupo de WhatsApp, pero después lo eliminaron. No sé si será el mismo. No, dame unos minutos y después te envío el link a través de este mismo chat para que Ya, puedas perfecto. ingresar. Muchas Y gracias. ahí reenvío el link. Ercio, Sí, disculpa. Por lo mismo, como hay algunas preguntas, ¿qué llamo? ¿Lanchero? ¿Va a haber un tiempo para ir a comer a algún lado y volver? ¿Qué es lo que nos recomendáis tú, Gonzalo? habrá una hora para almorzar, así que ahí dependerá de cómo lo prefieran. Ok. Bueno, de esto vamos a hablar antes de ir, me imagino, mañana como último día, ¿verdad? Exacto, sí, mañana quería como tocar todos esos detalles de programa, sin embargo, si es que tienen una duda respecto a eso y quieren irla solucionando, no hay ningún problema. Es más que nada para cumplir con todas las expectativas y que nos falten y sobre y esté todo bien. Eso. Bueno, chicos, damos inicio a la clase de hoy. Vamos a hablar de los problemas respiratorios, haciendo un poco una catarsis de las últimas clases. Antes de ayer hablamos todo lo que es cabe en atención a la víctima, cuál es lo protocolo a actuar, que lo vamos a ver en el día práctico. El día 2, el día de ayer, ¿no es cierto? Vimos todo lo que es el control de hemorragia. Dentro de la cadena de atención a la víctima, vimos todo lo que es X, ¿ya? Todo lo que es hemorragia, herida, ¿no es cierto? Sangrado, y identificar ciertos tipos de shock. Y ahora nos vamos con A y B, ¿no es cierto? Con la cadena de atención a la víctima. Cuando hablamos de sistemas respiratorios, vamos a hablar de los pulmones, ¿no es cierto? Vamos a hablar de de la tráquea, por donde ingresa el oxígeno. Vamos a hablar de los bronquios, esta ramificación que se expande a través de los pulmones. Y vamos a hablar de los alvéolos, que estas pelotitas que se encuentran aquí, al final de de los bronquios, es donde se realiza el intercambio gaseoso de oxígeno a dióxido de carbono, ¿vale? Acá tenemos una imagen de los pulmones, un poco de anatomía básica. Y vamos a partir enseguida, cuando se obstruye la famosa vía aérea. Hablando de señales de asfixia, es importante de que todos manejemos un lenguaje universal respecto a que si hacemos esta señal no verbal, esta mímica de asfixia, todos tengamos claridad de qué se trata, de que no se tome para el chacoteo, de que es una emergencia. Y una persona que no pueda conocer la señal va a señalarle como la boca. Y le vamos a ver también una cara de afligida a la persona. Pero hoy en día se intenta propagar que en el lenguaje universal, cuando hagamos la señal de manos al cuello, significa asfixia. Para la asfixia vamos a aplicar la maniobra de Heimlich. Sin embargo, desde antes es importante identificar. Si encontramos una persona, por ejemplo, estamos haciendo un senderismo, nos sentamos, momento de descanso, y la persona cuando está cansada, ya la fatiga se empieza a notar, al momento de comer, que también consume energía, pudieran tener más probabilidades de entrar en una asfixia. ¿Qué es lo que vamos a hacer a la persona? Si identificamos que se está asfixiando, por más tonto que suene, hay que preguntar.
oye, te estás asfixiando o te estás ahogando y la persona nos va a decir que sí. Suena tonto, pero es importante hacer este contacto visual y verbal con la persona, o sea, mostrarle que tenemos claridad de la situación que está viviendo. Perfecto, la persona va a hacer que sí. En caso de que la persona se está asfixiando, le vamos a pedir que tosa. Esto es clave. La persona está recién atorándose y por lo cual tiene fuerza y todavía tiene aire en su cuerpo para ejercer la expulsión. Entonces le vamos a pedir que tosa. Por favor, tose, tose. ¿Qué es lo que sucede? Y me imagino que a lo mejor a lo largo de su vida lo han visto o les ha pasado que, por ejemplo, si estamos en un lugar público y nos estamos atorando con algún alimento, etcétera, empezamos a toser de menos a más. ¿Qué significa esto? Empezamos de la siguiente forma. Se entiende el ejemplo, ¿no es cierto? De que las personas cuando estamos en estas situaciones por vergüenza, para no generar incomodidad, empieza el increchendo al momento de toser. Y esto es perjudicial. ¿Por qué? Porque en ese pequeño lapso de tiempo se pierde fuerza, se pierde aire. No así sería más efectivo si es que alguien se está atorando, le digamos, tose fuerte, que bote todo a través de los primeros segundos en los cuales va a ser más, va a haber mayor energía, va a haber mayor aire para generar la expulsión. Perfecto, se va entendiendo hasta ahí. Antes de aplicar la maniobra de Heimlich, debemos solicitar que la persona por su cuenta tosa. Posterior a eso, si vamos notando de que le está costando, una muy buena técnica es apoyarnos como en la primera imagen de esta persona que no está aplicando la maniobra de Heimlich. Lo que hace es poner a la persona paralelo al piso, o sea, se semiflexiona desde la cadera hacia el torso y hacemos unos golpes en forma de J en la espalda. Se parece mucho a la expresión cuando a la guaguita le sacan los eructos por la espalda, muy similar. Cuando ponemos una persona en posición paralela al piso, estimula al vómito. Esa posición estimula el vómito y va a generar mayor facilidad al momento de poder expulsar este elemento. Vamos a dejar de hacer este famoso dicho de mintiendo mitos que antiguamente nos decían que si nos estamos ahogando, levantemos los brazos. ¿Ya? Antiguamente siempre te decían, te estás ahogando, levanta los brazos. En verdad no mejora la permeabilidad de la vía aérea. Hay muchas veces que en pacientes con sobrepeso o obesidad pudiera perjudiciar incluso, se pudiera apretar incluso en mayores pacientes. Por lo cual la recomendación es aquella. Y si ya notamos que el paciente no, no puede botar el objeto, vamos a aplicar la famosa maniobra de Heimlich, que la vamos a ver en terreno, que básicamente consiste en poner el puño sobre el ombligo y bajo la boca del estómago y hacer movimientos en J. Apretamos el diafragma y vamos a generar y favorecer que la persona expulse el objeto, ¿no es cierto? En Chile, por estudio de caso, el mayor agente que causa asfixia en los adultos es la carne. Así que mucho ojo con eso. ¿Por qué les comento esto? Porque es más probable que se cause un caso de asfixia en ambientes donde haya carne involucrada. En otro caso, en los casos pediátricos, los niños son los juguetes. Los juguetes causan mayor riesgo de obstrucción que la comida. Después vamos a pasar al otro caso de una patología que afecta, que es el asma. Y es que el asma afecta a todas las edades. Hay veces de que los adolescentes o los niños se perdura más y después en adultos se recupera o viceversa. Hay personas que en la adultez son más propensos a a ser más asmáticos. Javier, yo sé que tú eres asmático.
produce una sibilancia característica, o sea, de que cuando escuchamos a alguien que está con una crisis de asma, se escucha se escucha el pitito de aire pasando. Y es que básicamente esto es lo que sucede. Todo lo que son los bronquios se ven obstruidos, se ven vasocontraídos y muchas veces se libera mucosa que genera esta famosa obstrucción. Los pacientes que tienen asma son más propensos a generar también infecciones. ¿Qué vamos a hacer si tenemos un paciente asmático o un caso asmático? Como este es un curso dirigido a guías de turismo o personas referentes al área, deberíamos tener un control previo, un chequeo previo de preguntarle a las personas, oiga, ¿usted es asmático? O, por ejemplo, si estamos en terreno y vamos a iniciar un senderismo y no conocemos las personas, es importante preguntar, disculpen, ¿alguien de acá sufre asma o tiene alguna enfermedad de base? Nos alivianará mucho. Y las personas asmáticas generalmente van a andar con su tratamiento, con su inhalador. Eh, lo que nosotros podemos hacer es ayudar a facilitar el inhalador a las personas. Lo que vemos acá, cómo tiene el inhalador esta muchacha, está mal, porque los inhaladores se utilizan a través de una aerocámara, esto que vemos acá. Si tenemos un paciente asmático, lo que vamos a hacer será sentarlo, ¿no es cierto? Ponerlo en una posición cómoda, que en lo posible no se comprima la persona. Si tiene cosas que le están comprimiendo, la vamos a abrir, lo vamos a soltar, pedirle que se calme y vamos a facilitar el uso de su medicamento. Seguramente será un salbutamol o un bromuro de hipertrópico, que son medicamentos que se utilizan de primera línea. Pero lo importante es que nosotros sepamos cómo usar un inhalador. Lo peor que pueden hacer las personas asmáticas es no llevar su aerocámara. ¿Por qué? Porque al momento de aplicar este medicamento, muchas veces se quedan pegados acá, arriba de la boca, y no genera el correcto uso. Este medicamento debe ser transportado por el aire hacia los pulmones. Esa es su gracia. ¿Qué es lo que se debe hacer? Ponemos la tapa, ¿no es cierto? Que sacamos la tapa, ponemos el medicamento en la famosa aerocámara. Hay aerocámaras que son solamente vocales y hay otras que son boca y nariz. No afecta mucho en verdad. Lo que sí debemos hacer es colocar el medicamento, batirlo, porque muchas veces las partículas se quedan pegadas. Vamos a batir el medicamento, el puff, ponemos la aerocámara y le vamos a pedir a la persona que bote el aire. Aplicamos un puff y va a fluir el aire. ¿Qué es lo que debe hacer la persona? La persona debe inhalar este aire por 10 veces. ¿Qué es lo que se suele confundir en la medicación? Cuando el doctor prescribe, en caso de crisis de asma, aplique 2 puffs, la persona aplica 1, 2 de una tirada. Y lo que en verdad refiere es que aplique un puff, haga 10 intercambios de aire, o sea, 10 inhalaciones, descansa un minuto y después otro puff y hace este intercambio gaseoso. Eso es como se debe siempre aplicar los inhaladores. Lamentablemente las malas prácticas han señalizado de que solo se lo aplican directo. Y pasa mucho, a mí me ha tocado muchas veces ver estos casos de deportistas que son asmáticos, que estamos en pleno ejercicio y se empiezan a sentir mal, aplican un puff, como que se lo tragan y siguen haciendo actividad. Y en verdad el medicamento se pierde. Nosotros también deberíamos tener criterios suficientes de hacer parar la actividad, dar un momento, aplicar el medicamento y dependiendo de la evolución del paciente, continuar o no la actividad. ¿Hercio? Pregunta. Se trata de, obviamente, de llevando a la cámara todo el asunto, uno hace el puff, ingresa a la cámara y ahí son 10 inhalaciones hacia la cámara, Justamente, en la pero no cámara, te estáis tragando
todo el tema de dióxido, porque estáis, o sea, eh, no, Entiendo o tu sea, botáis pregunta. por la nariz entonces. No, lo que sucede acá es que esta aerocámara no es sellada. Acá no se nota, pero tiene entradas de aire. Esto está diseñado para que al momento de botar, el dióxido de carbono sale, entra oxígeno y entra el puff. Así que no es como que estás inhalando solamente dióxido de carbono. Tiene entradas de aire. Pero botando por la nariz entonces. No, no es necesario. O No es sea, puedes botar necesario. directamente en la cámara con la boca. Exacto. Con los, No habrá con los problema. dos. Ok. Sí, sí, como comento, las aerocámaras tienen entradas de aire. No es como que el dióxido de carbono quede sellado. Hay intercambio de aire. No lo digo por el dióxido de carbono, lo decía más que nada por el medicamento, porque ya en la primera inhalada te lo chupaste y después, si estáis botando por ahí, como que lo estáis botando por la recámara y después estáis haciendo 10 inhalaciones, pero quizás con puro aire, no tanto medicamento, digamos. Justamente, llegan un porcentaje. Sucede que las partículas del medicamento quedan rondando. Entonces, en la primera inhalada se inhalan un 20%, después 15, 15 y sucesivamente. O, los creadores de estos medicamentos y del tratamiento, lo más seguro es que estimaron que bajo 10 insuflaciones, 10 respiraciones, el medicamento se ingresa totalmente. Después vamos a pasar a otra patología que pudiera afectar el sistema respiratorio, que son los choques anafilácticos, que, ¿no es cierto?, son estas reacciones alérgicas sumamente graves que hablaba el día de ayer, que pueden ir en cadena, o sea, de menos es a más, o antes de ayer hablaba de esto. Por lo cual, los síntomas muchas veces pueden ser similares a los del asma. Las reacciones alérgicas van a depender del alérgeno involucrado, va a depender de cuál es la cantidad que se vio involucrada y va a depender también de la persona. No todos vamos a generar la misma reacción alérgica al mismo elemento. Y también pudiera haberse cambiado. Hay personas que van a iniciar tal vez con un enrojecimiento o una hinchazón en la piel y hay otras personas que de por sí se puede ir a una inflamación de la vía aérea. Esteban, Hola, Gonza. Una consulta. Si la persona que sufre el shock anafiláctico no anda con epinefrina ni su medicamento, lo más aconsejable es evacuar, buscar la evacuación evacuación, directa. evacuación tipo 1, evacuación directa. Perfecto. Sí, igual saquémonos lo que conversaba el otro día de la cabeza, este como mensaje que nos dieron los dibujos animados, la serie, de que una persona va a entrar en contacto con una alergia y se va a inflamar y se va a morir. No, no es necesario que suceda eso. Es posible, es una posibilidad. Hay personas que son sumamente alérgicas y es un factor que se puede dar. Sin embargo, no muchas veces es el caso. Acá vamos a volver también acerca de hablar de la prevención, ¿no es cierto? De que si vamos a iniciar una actividad y preguntamos, ¿alguien tiene alergia? Sí, yo al maní. ¿Y comió maní? Sí, hace poco. Ahí vamos a tener como evaluar. Y justamente para pacientes con choque anafiláctico, la línea de acción primaria es la epinefrina, el EpiPen. Y si es que no tenemos EpiPen, lo único que podemos hacer, por ejemplo, en la casa, es poner la vía aérea. Por ejemplo, estamos en un lugar con frío, en la casa. Si es que alguien tiene una reacción alérgica o de forma casi súbita que se está empezando a inflamar, una buena recomendación mientras llega la ambulancia es meter la cabeza de la persona al congelador del refrigerador, porque al inhalar aire helado y en exponer los vasos sanguíneos se van a contraer, por lo cual vamos a retrasar lo que es la inflamación. Desconozco si hay algún estudio o se ha visto como muchos ejemplos en casos de zonas agrestes. Pensemos, por ejemplo, en la montaña. Nos encontramos en la montaña, se genera una reacción alérgica que comprometa la vía aérea
no sé, pescar nieve y poner nieve a lo mejor, ¿no es cierto?, en la vía aérea como para retrasar esta inflamación. Desconozco si se ha dado. Personalmente me hace sentido, sin embargo, desconozco si hay algún estudio o si hay como casos registrados de aquello. Así que no quiero comprometer. Gonzalo, ¿Sí? ¿existen pastillas que uno puede llevar para esto? Para una reacción alérgica, por Sí, supuesto. sí. Desde la de loratadina como los lineamientos, tratamientos base de loratadina, levocitiricina, citiricina, pseudoefedrina, que son medicamentos de Digo, primera acción. digo yo como si está en la montaña, como saber ya que le dio un ataque de alergia y medicarlo, po, porque ya bajarlo igual es mucho tiempo. Eh, Ahí hay un tema. Están los medicamentos de primera línea que los debe facilitar el médico. O sea, eso ya es responsabilidad de cada individuo porque nosotros pudiéramos administrar, o sea, facilitar, porque nosotros no vamos a dar pastillas, o sea, no es como trágate la pastilla, no, podemos facilitar, ¿no es cierto? O sea, tener medicamento en el botiquín. Sin embargo, no sabemos cómo puede actuar. Por ejemplo, la pseudoefedrina es un medicamento súper bueno para alergias respiratorias. Sin embargo, la pseudoefedrina en grandes dosis genera una hipertensión. Entonces es hasta contraproducente en ciertos pacientes. Debemos tener un poco de cuidado con aquello. Pero como te comento, están los medicamentos de loratadina, levocitiricina, citiricina, pseudoefedrina. Existen medicamentos. Lo importante es que cada individuo vaya con su doctor de confianza y le prescriba su automedicación, no para los demás. Diego, Sí, yo quería comentar algo respecto al frío que hablábamos recién. Hay personas que el frío le genera broncoespasmo. Entonces, quizás igual hay que también, tener un ojo ahí con eso. justamente, respirar aire helado más que nada, ¿no es cierto? Al fin y al cabo, Sí. una persona que se ponga hielo en el cuello, a ese ejemplo quería llegar. Pero tú hablabas de casos de refrigerador, ¿no es cierto? O personas, no sé, por ejemplo, personas asmáticas que salen a correr en la mañana, el aire frío cuando están respirando les genera un cierto grado de broncoespasmo. Ujú. Sí, sí, es la contraproducencia. Sí, acá estamos hablando más que nada de los choques anafilácticos cuando ya la vía aérea se ve comprometida, ¿no es cierto? Un broncoespasmo pasa a ser eh, secundario. Acá tenemos una imagen de reacciones alérgicas, más o menos de cómo se ven, porque como digo, muchas veces cuando se empiezan a generar reacciones o previo al choque anafiláctico, no es como la imagen número A, quizá número A, no es como la imagen A de una gran inflamación, ¿no es cierto? Empieza con el enrojecimiento, hinchazón. Y bueno, tratamiento, el famoso EpiPen, que básicamente es adrenalina en baja dosis, 0,30 miligramos. El EpiPen viene diseñado, ¿no es cierto?, para inyectarse. Vamos a ver el EpiPen en los días de terreno, ya lo van a poder ver cómo es un EpiPen. Básicamente ese medicamento ya listo, que se le saca la tapa, que eso es seguro, y tiene una aguja más o menos de unos 4 centímetros, 3 centímetros, que la idea de esta aguja es que atraviesa la piel y atraviesa gran parte de la carne, el músculo. ¿Dónde se suele administrar? En el vasto externo. O en el muslo para afuera. Sí, lo hablamos así en lo cotidiano. Principalmente porque este es un gran músculo de fácil acceso, no va a comprometer mucho tejido nervioso o arterias, así que es un lugar seguro para inyectar. Sin embargo, esto nos dará tiempo. La persona que se inyecta un EpiPen sí o sí debe evacuar. Y una de las preguntas que una vez me hicieron en otro curso, ¿hasta cuántos EpiPen se pueden utilizar? ¿Y alguien de acá tiene alguna la consulta? O sea, ¿o tiene alguna idea?
¿cuánto EpiPen ustedes creen que podríamos usar en un choque anafiláctico? ¿No? ¿Nadie se la quiere jugar? Ante la duda, uno no va. ¿Matías? Yo opino lo mismo que acá, uno igual. ¿Javier? Uno, pero si no funciona se podría repetir, obviamente esperando los minutos. Se podría repetir. Sí, en verdad sí. Ahí hay un tema, porque ¿qué es lo que va a pasar? Hay un tema en que muchas veces lo que está pasando en el cuerpo se está vasoconstriyendo en algunos sectores y le estamos metiendo adrenalina. Y esto sucede mucho en el área intrahospitalaria, que cuando los pacientes entran en paro, meten y meten ampollas de adrenalina, y cuando el paciente se vasodilata, todo vuelve al estado normal, toda esa adrenalina que estaba como estancada en el cuerpo se va y viaja al corazón. Y ahí queda la escoba. Entonces, en verdad, eh, pudiéramos meter administrar adrenalina y iría causando un efecto de mejora, pero llegaría hasta cierto punto. En otro, en otro sector, al otro lado, no pudiera dar el efecto rebote de que al corazón le llega un tumulto. Así que no es como que podamos solamente uno y listo. Se pudiera seguir administrando, pensando en salvar al paciente. Sin embargo, va a llegar al otro punto en que el paciente en un momento se va a vasodilatar y toda esa adrenalina y nos queda la escoba. Pero bueno, será problema para otra persona. Gonzalo, y para complementar eso, lo que decía Diego, ¿depende también del peso o no? Más que nada, ¿peso de qué? No entendí. De la persona, al aplicarle, a lo mejor, no sé, uno dirá, a lo mejor, no sé, si es que es muy grande, le va a aplicar más dosis, no sé. O siempre es uno y siguiendo, esperando los minutos. ¿O Hay cuál que es la esperar los dosis que tú minutos. recomiendas? No entiendo. Y acá Diego había puesto que dependerá del peso la Claro. inyecta Yo de iba Ah, EpiPen. con una está persona que es como muy grande mi, en tamaño, que pesa mi la dosis, error, le no da estaba viendo el chat, disculpa. Este mundo hay lo necesario, no imagino tener peso. Ah, ya entiendo, ya entiendo. Disculpa, no estaba viendo el chat. Eh, Más que nada, sí, o sea, el peso hace lo suyo, en verdad, como cualquier medicamento. Sin embargo, en el EpiPen son medidas estándar y son medicamentos de primera acción que es para el salvataje únicamente. Pero eso, más que nada, administrar nomás. Y bueno, acá hay un EpiPen. ¿Cuánto sale un EpiPen? Aproximadamente 150.000, 120.000, dependiendo de dónde lo encuentren. Y el EpiPen se vence en un año. Así que la recomendación es que cada persona que sea alérgico debería tener su propio EpiPen. Y si dividimos, por ejemplo, 150.000 dividido entre 165 en un día, son 400 pesos por día. Así que tampoco es una gran inversión, porque te puede salvar la vida. Después tenemos lesiones torácicas cerradas. Y acá vamos a hablar un poco acerca de la cinemática del trauma y lo que sucede. Vemos acá la imagen de cómo un accidente vehicular, por ejemplo, acá donde el conductor sufre un choque, su cuerpo va directo contra un objeto inamovible y se rompe todo, ¿no es cierto? Se pueden quebrar costillas o además, ¿qué pasa con los órganos? Que también tienen un choque. Joven Álvaro, por favor, adelante.
Hola, ¿qué tal, Gonzalo, profe? Me quedé un poquito pensando en el tema recién de los choques anafilácticos, porque igual siento que estamos bien expuestos a eso dentro de las cosas que pueden pasar, especialmente en un tour de varios días. El tema de la alimentación, por ejemplo, hay que tener cuidado con la contaminación cruzada, que es como una cuestión que quizá de repente no se le presta tanto atención a la gente que no tiene problemas con alergia. Pero quería preguntarte cuáles son las posibilidades reales de que alguien que tenga una crisis por alergia alimentaria, por ejemplo, estando lejos de un centro médico, hablemos de 3 horas o incluso más, ¿cuáles son las reales posibilidades, si es que no hay, por supuesto, el EpiPen, de que pueda como salir bien eso? Lo más importante es que si se logra, o sea, todo viene de la planificación, ¿no es cierto? Acá nos vamos a un curso, no deje rastro, planifique su viaje con anticipación. Y en caso de que llegase a suceder, como acabo de comentar, es importante hacer como una catarsis general, una cadena de atención a la víctima, donde vamos a hacer un historial de sample de la persona. Y si la persona nos dice como que en verdad tuvo contacto con un alérgeno, porque empezó con un enrojecimiento, enroncharse, hay que entender de dónde viene eso. O sea, ¿tuviste contacto con insectos? No. ¿Tienes alguna pica? No. Perfecto, lo podemos descartar. Sabemos que nosotros no contaminamos nada. Pero si vemos como en su historial y dijo que a lo mejor era alérgica a algo y no lo comentó, hay que hacer eso. Es importante no sobreexponerse por la actividad, y eso pasa mucho. Eh, Más allá, no podemos hacer mucho frente a un choque anafiláctico. El choque anafiláctico se puede prever muy bien y como digo, es muy evolutivo. La mayoría de los choques anafilácticos suceden en 4 o más horas. Son pocos los casos que tuviste que exponer mucho al alérgeno para reaccionar y evolucionar tanto. Pacientes inmunodepresivos van a tener mayor probabilidad de generar una reacción más rápido, pero si lograste identificar que puede evolucionar es mejor bajar y devolverse. Y de hecho, en intrahospitalario, cuando hemos atendido pacientes con reacción alérgica, ni siquiera con choque anafiláctico, con reacción alérgicas, demora en tratarse. Son pacientes que tienen que estar oxigenados, tienen que estar con suero fisiológico, le tenemos que administrar varias medicación y estar en constante monitoreo. En pocas palabras, son un cacho y va en nosotros como profesionales del área, en el terreno, saber si tenemos la sospecha y podemos ir descartando para hacer como un diagnóstico, llamémoslo, y poder modificar la planificación. Otra recomendación que puedo dar mucho es siempre tener contacto satelital con algún médico de confianza, asesoramiento y frente a la duda, consultar. Eso, Gracias, profe, clarísimo. súper. Volviendo acá, lesiones torácicas cerradas. Generalmente estas lesiones se dan mucho por las cinemáticas del trauma. Si pensamos en zonas agrestres, no estamos absentos de este tipo de lesiones. O sea, básicamente si queremos ir, por ejemplo, a subir un cerro, nos vamos a transportar muchas veces en vehículo y pudiéramos tener un accidente vehicular. Es una probabilidad muy alta. Y aquí se pueden generar todo este tipo de lesiones. Para las personas que hacen mountain bike, también chocar con el manubrio de la bicicleta, el senderismo, también una caída de altura que no alcanzas a poner tus manos y tu primera parte que sufra el choque, el impacto, sea tu tórax, una lesión sumamente posible. Acá vamos a hablar de fracturas de costilla, un tórax inextalis, lesiones pulmonares. En verdad, identificar qué es, si es que es un tórax inestable o si es que son fracturas de costilla, no es tan difícil saberlo, más no es fácil descartar uno o lo otro.
porque a lo mejor tiene fractura de costilla y tórax inestable. Y no por eso nos vamos a tomar más tiempo con el paciente de analizar su situación, porque este paciente necesita una rápida evacuación. Una persona que tiene una fractura de costillas o un tórax inestable es un paciente que la planificación hay que modificar y hay que llevarlo a un centro asistencial rápido. ¿Qué podemos encontrar? Vamos a encontrar un dolor agudo en el pecho. Ya hay personas que refieren que después de un golpe, y no sé si alguna vez la pasó a ustedes, que se golpean el pecho y lo primero que cuesta es respirar. Cuesta. No, muchas veces estas personas no pueden generar una insuflación completa del tórax, quedan hasta la mitad por dolor, por inflamación. Por si no sabían, incluso las costillas también tienen cartílagos que las protegen y ese cartílago también se inflama y pudiera traducirse esto. No me acuerdo el nombre de esta patología específicamente, pero son cosas que suceden. ¿Qué otra cosa vamos a encontrar? Dolor a la palpación, si tocamos, ¿no es cierto? Respiración superficial, una respiración no completa, sino más rápida, como hematomas también. Los hematomas no demoran mucho en salir. ¿Qué vamos a hacer? Primero, identificar, o sea, si podemos saber presenciar el trauma, vamos a suponer aquello. Si es que no, consultar y entender un poco esto de la cinemática del trauma, cómo se causó este evento. Carlos, 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 el nombre. Carlito tiene la mano levantada. Ah, ya no. Hola, No, no hay duda. profesor, ¿me escucha? ¿Aló? ¿Aló? ¿No me escucha? Te escucho, No, no estaba mal el micrófono. te escucho. ¿Aló? ¿Sí? ¿Aló? Vale, Carlos. Si no, puedes dejar tu duda por el chat. Bueno, ¿qué vamos a hacer para este tipo de pacientes? Vamos a identificarlo, ¿no es cierto? En lo posible, estabilizar el tórax. ¿Qué se refiere con esto? Es que si está, por ejemplo, con una correa compresiva, si es que tiene mochilas, ¿no es cierto? Que las mochilas tienen muchos broches en el tórax, alguna chaqueta que está generando mucha compresión, soltarle todo eso. Buscar la forma de que tampoco esté chueco hacia un lado, etcétera. Liberar, como digo, las prendas compresivas. Nunca se deja este tipo de pacientes solo porque es posiblemente que pudiera generar un shock hipovolémico a lo mejor, porque tiene un tipo de sangrado a causa de esta lesión, etcétera. Y vamos a colocar materiales blandos, ¿ya? Por ejemplo, si una fractura de costilla, no estaría mal poner ropa o colchoneta entre las costillas, va a generar confort. ¿Qué es lo que va a hacer aquello? Va a generar una estabilidad, no va a quedar, porque se va a ejercer una presión entre el brazo y el pecho, va a generar una estabilidad y un confort a ser blando. Y en verdad este paciente no hay mucho por hacer, es asegurarlo y en lo posible evacuarlo lo antes posible. Siempre medir sus signos vitales, estarlo monitoreando. Ojalá que no evolucione un tipo de shock, que no se hipotense, que no tenga piel fría. Velar por su seguridad en general y, como digo, no retrasar una evacuación. Y ya después vamos a pasar como unas lesiones pulmonares específicamente que pudieran verse incluso envueltas, o sea, una cinemática del trauma a gran velocidad también nos pudiera generar lesiones pulmonares. Y acá vamos a tener el neumotórax y el hemotórax, que la principal diferencia es que en la cavidad de la pleura, acá tenemos el pulmoncito y acá está, ¿no es cierto? Toda esta membrana que protege el pulmón, entre ambos, cuando se genera una lesión, pudiera entrar aire. ¿Y qué es lo que va a generar?
de que uno de los pulmones no se pueda expandir. Y al no poderse expandir, es un paciente que no va a poder hacer intercambio gaseoso, es un paciente que no va a oxigenar, por lo cual si le medimos la saturación va a estar baja, es un paciente que por la falta de oxígeno va a empezar a generar más respiraciones, básicamente. Va a empezar a aumentar su frecuencia respiratoria, seguramente sea superficial, y algo sumamente característico es que si nosotros llegamos a levantar la polera, porque estamos haciendo un examen físico, solamente se va a levantar una zona del tórax. No va a ser simétrico. ¿Me explico? Y lo mismo va a pasar en el hemotórax. Acá la gran diferencia es que en vez de aire hay sangre. Nosotros en primeros auxilios en zonas remotas, aplicaciones que hacer no tenemos, en verdad. Como digo, la solución para todo es evacuar. Lo que sí podemos hacer es identificar. Acá, como comento, hay muchas formas de identificar un hemotórax. Eh, la tráquea podría estar desviada, una respiración entrecortante que va a estar jadeándose, va a estar... Y a causa de esta falta de oxígeno se va a empezar a poner blanca la persona, ¿no es cierto? Va a empezar a teñirse los, los labios, la extremidad de forma azulada, lo que en verdad no miente y nos puede decir enseguida lo que es la simetría al momento de respirar. Básicamente, una parte del cuerpo no va a respirar. En las películas se enseñaba, o en la serie, de que hay que pinchar con una aguja el quinto espacio intercostal, si no me equivoco, quinto o sexto espacio intercostal, que como que meten un cuchillo y pinchan acá para liberar el aire, como una técnica super heavy. ¿Alguien ha visto The Good Doctor? Capítulo 1. Ahí el doctor aplica esta técnica. Pero en la vida real nosotros no lo vamos a aplicar porque es tremendo, tremendo compromiso. Los compromisos legales que nos pudiéramos ver envueltos son gigantes. Nosotros no aplicamos nada porque no lo vamos a entrenar. Hasta ahí, chiquillos, ¿alguna duda, alguna consulta? No, profe, todo claro. Yo tengo una consulta con respecto al uso del EpiPen. Adelante. ¿Hay implicaciones Da legales en usar conversación. eso? Es como, por ejemplo, no sé, pues, administrar un medicamento, ¿se toma así o está dentro de lo que uno puede hacer? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta, ¿no es cierto? Porque nosotros dentro de las prescripciones solamente un doctor puede administrar medicamentos, de acuerdo a la norma chilena. Es importante mencionar eso. De acuerdo a la norma chilena, solamente el doctor, el médico puede administrar medicamentos. Eso en otros países cambia. Por ejemplo, en Estados Unidos, enfermeros y paramédicos pueden administrar medicamentos sin suscripción. Eh, Acá en Chile está el tema legal. Porque, ¿qué pasa si es que nosotros nos creemos con la facultad porque tuvimos entrenamiento y administramos a un paciente un EpiPen, que a lo mejor el paciente no lo necesitaba porque confundimos la sintomatología con otra enfermedad y pensamos, oh, este paciente va a generar un choque anafiláctico y le inyectamos un EpiPen? Heavy. Esas son las cosas que pueden pasar al administrar medicamentos. Acá en Chile, en verdad, no te protege. Lo ideal siempre es tener todo como muy resguardado, que por ejemplo, si Pedrito es alérgico, o sea, yo estoy hablando acá en un mundo ideal, ¿ya? En un mundo ideal. Si yo voy a estar con Pedrito y Pedrito es alérgico y anda con un EpiPen, yo podría hablar con el doctor para que el doctor me dé cierto tipo de autorización en caso de que Pedrito genere un choque anafiláctico bajo esto y estos compromisos. De ahí,
se habla con el doctor, ¿no es cierto? Se conversa y una declaración jurada, una notaría, etcétera. Pero en el momento de los que hubo, es el problema que tenemos en Chile, que tenemos muy pocos. Hoy no se me actualiza el chat. Ahí está. Adelante, Gonzalo, una Javier. consulta con el tema del oxígeno, que por lo general pasa acá en Laguna Verde, que muchas personas llegan y se apunan. ¿Tú recomendáis, si uno tiene el oxígeno, suministrarle enseguida para que, no sé, pues, se active un poco la persona y evacuar? Todo el rato. O... Eso lo vamos a ver en la clase mañana, más la Ah, ya, altura de perdón, la utilización de perdón. oxígeno, pero así como Dale, a dale. grandes rasgos, las botellas de oxígeno que poseemos generalmente en terreno, ninguna de esas dosis va a ser tóxica. Es casi es muy difícil que te genere una reacción tóxica en un paciente. El oxígeno, básicamente, necesitamos oxígeno para vivir. Entonces no hay que mantenerse reacio en su utilización. Pero es tema de mañana. Perfecto, muchas gracias. A ver, acá Sofía me dijo algo. Y sí, acá Sofía, la Sofía, la instructora, está en la reunión y me está mandando un par de apuntes. Bueno, de acuerdo a la guía WMS, si no me equivoco, el uso del EpiPen se utiliza cada 5 a 15 minutos. Así que si inyectamos un EpiPen y no funcionó, vamos a esperar 5 a 15 minutos para inyectar el otro, dependiendo de la evolución del paciente. Y si administramos 3 y ya no funciona, ya es una anafilaxia refractaria. O sea, ahí vamos a tener que aplicar mayor medicación. Acá igual en un paciente con un choque anafiláctico el oxígeno debe ir, sí o sí. Y ya en zona agreste no hay poco se puede hacer en verdad. Pero en conclusión, EpiPen máximo 3 cada 5 a 15 minutos. Pero seamos realistas. ¿A cuándo han visto tener 3 EpiPen en zonas agrestes? Difícil. Hasta ahí, chiquillos, ¿alguna duda, alguna consulta? No pensé que iba a dar tanta conversación el famoso EpiPen.